Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. ¿Conoces algún impostor en tu vida? Lo más interesante del tema del impostor es que, aunque quizás conozcas uno afuera, el impostor más poderoso muchas veces se encuentra dentro de nosotros mismos. ¿Y qué significa el síndrome del impostor? Básicamente, de lo que yo entiendo, es que no crees los resultados que obtienes. E incluso cuando lo haces bien, eventualmente tienes la creencia de que eventualmente los otros van a descubrir que eres un fraude y un impostor. Piénsalo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Cuándo te pasa? ¿Dónde te pasa? Y sobre todo, para creerse el cuento, que es el tema de este podcast, de cómo gestionar el miedo, aprender a lidiar con el síndrome del impostor es esencial. Y para eso justamente en este programa tengo como invitada a Alejandra Marcotte. Ella es coach y speaker especializada en el aprendizaje de errores y fracasos, y también autora de los libros Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado y 20 preguntas, infinitos aprendizajes. Además de eso, es directora de Aprender del Error y desarrolló un concepto integral de abordaje de los errores y fracasos para la transformación cultural de equipos y organizaciones. Ale, bienvenida a este programa. Hola, Gabriel, muchísimas gracias por la introducción. Me encantó lo que estuve escuchando, así que encantadísima de que conversemos sobre estos temas. Bien, gracias por estar aquí. Vamos directamente entonces al grano, como dicen en Chile. Directo, Vale. straight to the point, derecho al punto. Quería preguntarte cómo surgió, brevemente, cómo surgió en tu vida el interés por el síndrome del impostor. Ok. Porque me acompaña desde hace mucho tiempo. Entonces, primero, primero no tenía ni nombre. Yo sé y soy consciente hoy de que, por empezar, en la universidad estaba súper presente esta idea de que la gente se va a dar cuenta de que yo no soy inteligente, de que la próxima me va a salir mal, porque bueno, esta se dio justo, que me saqué una buena nota por suerte. Igual siempre me sacaba buenas notas, ¿no? Pero uno siempre tiene como sus buenas excusas para estar justificando que algo lo hace bien. Entonces, en la universidad me acompañó siempre. Yo creo que si voy más para atrás, en la escuela posiblemente algo había, pero fuerte, digamos que diría a partir de mis 19 años, ponele, tengo 43, así que diría que más de la mitad de mi vida me ha acompañado. Y creo que eso es lo que hizo que después yo le fui poniendo, lo fui conceptualizando, fui investigando, pero en un inicio tiene que ver con todo eso vivencial. Y después, como bien vos dijiste, yo trabajo hace muchos años sobre aprender del error, aprender de los errores. Entonces, es algo que está ahí íntimamente relacionado. Así que digamos que convivo con el síndrome del impostor y eso creo que ha sido la semillita y por qué es un tema que me apasiona tanto, porque he visto que tanto puede obstaculizar el desarrollo de una persona, porque lo he vivido, y qué tanto también uno puede conocerse más a sí mismo a partir de darse cuenta de que esto tiene un nombre, de que lo puede trabajar, de que tiene que ver con las creencias, de que puede también empezar a profundizar en las emociones. Bueno, te abre ahí como un abanico de posibilidades. Bien, gracias por compartir eso y aprecio también tu apertura en contar que en realidad ha sido parte de tu vida. Me gusta eso porque de alguna forma entonces no es un concepto teórico solamente, sino que es algo que ha sido parte de tu vida y probablemente de la vida de miles de personas. Para la gente que no ha escuchado el concepto del síndrome del impostor, lo hemos mencionado un poco, pero me gustaría escuchar tu definición de qué es el síndrome del impostor.
Yo siempre digo que es como esta duda que tenemos acerca de nosotros mismos, de si somos realmente competentes, de si somos realmente profesionales, de si somos aptos. Una definición, digamos, como de las primeras, habla más de esta duda intelectual, ¿no? Que tiene que ver ya como de si seré lo suficientemente competente e inteligente. Quizás hoy está un poquito más abierto el síndrome del impostor y podríamos hablarlo en diferentes roles, ¿no? Porque hasta si soy competente, tal vez en mi rol de mamá, en mi rol de hija, en mi rol de padre. Digo, hoy se habla como el síndrome del impostor un poco más abierto, pero esa primera definición habla más desde lo intelectual. Entonces, es esa duda sobre uno mismo, de si será lo suficientemente competente, profesional, apto. Y además lo que sucede con el síndrome del impostor, digo, esta duda que está ahí muy presente, lo que nos lleva es a tener mucho miedo a equivocarnos. Entonces, el miedo a equivocarnos forma parte del concepto del síndrome del impostor, no está aislado, porque en la medida en que nosotros, digamos, puede darse la posibilidad de que nos equivoquemos, de que fracasemos, de que fallemos, como le querramos llamar, creemos que las personas van a confirmar que nosotros no éramos lo suficientemente buenos, ¿no? Entonces se va a dar O esa sea, confirmación. las personas van a confirmar que efectivamente no soy competente. Ese es el Sí. síndrome del Igual impostor. la gente no tiene la duda la tenemos nosotros. Claro, claro. Porque, o sea, por eso digo que es interesante, porque de hecho, algo que también forma parte del síndrome del impostor es esto de no poder aceptar los elogios, de no poder aceptar las felicitaciones. ¿Por qué? Porque nosotros le atribuimos los méritos de lo que conseguimos digamos, al exterior, a la suerte, a las coincidencias, al universo, a lo que sea. Entonces, digamos, ahí empieza como a cerrarse el círculo de qué es lo que nos pasa con sentirnos un fraude. Nosotros ponemos en el afuera el mérito, por ende no podemos reconocer en nosotros lo que hicimos, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, o sea, lo desmerecemos bastante, ¿sí? Entonces, claro, yo empiezo a tener esta duda, porque si lo hice, lo conseguí por suerte, lo voy a poder conseguirlo otra vez, ¿no? Tengo Sí, sí. esta duda si en el futuro lo voy a poder repetir. Con lo cual, por eso, si veo la posibilidad de equivocarme, ok, ahí ya se van a dar cuenta. Entonces Ok. empieza a ser como un círculo vicioso. Esto digo, lo traigo, vos me dijiste una definición, pero en realidad tiene estos componentes. O sea, ahí es cuando configuramos el síndrome del impostor. ¿Qué preguntas o frases o situaciones podrían servirle a una persona para evaluar si efectivamente está o no dentro de esta categoría de forma más específica? Ok, yo creo que primero una de las cosas que más las personas se dicen es, se van a dar cuenta. Ahora se van a dar cuenta. Sí, En cualquier momento sí. se van a dar cuenta. Eso me lo dicen casi todos. O sea, no importa quién seas, es como, pienso que en algún momento se van a dar cuenta. Después, típica es, ¿Y se van a dar cuenta de qué? se van a dar cuenta de que los estoy engañando, de que no Mm. tenía que estar acá. O sea, es como, es eso de que estoy como jugando al filo. Por eso se habla del impostor. Porque yo no es que sea una impostora, sino que creo que estoy engañando a las otras personas. Por eso siempre se representa con una máscara y demás. Después otras de las cosas que dicen es, bueno, yo no sé qué estoy haciendo acá, se equivocaron al llamarme, no, se equivocaron al convocarme. Bueno, si aprobaste o si ingresaste a algún lugar, es que era demasiado fácil, ¿sí? Ese tipo de frases, me pagan demasiado por lo que hago, es una frase también que uno puede decir, ¿no? Como no ver el valor, entonces que la gente te paga demasiado, o no, en realidad no vale tanto para cobrar, cosas que no poder cobrar el propio trabajo cuando cosas similares están en el mercado, pero bueno, yo lo mío digo, no, total, con un poquito de ganas, esta también es muy común, con un poquito de ganas lo hace cualquiera. Lo que hago yo, con un poco de ganas lo hace cualquiera. Esa es súper típica, ¿no? Entonces ahí uno no encuentra como cuál es su diferencial, qué es lo que aporta, cuál es el background, o sea, qué traes vos para que esto suceda. Estas son para mí las frases más típicas que digo, porque se repiten siempre. Después puede haber algunas más específicas. Me encantó, creo que es genial y muy, muy inteligente, claro, simple para la gente que nos está escuchando, decir, mira, sí, me identifico con esta, quizás no con esta. Y aprovecho, de hecho, de hacer un ejercicio para la gente que nos está escuchando, a la audiencia que está acá. Déjanos un comentario acá en el chat. ¿Hasta qué punto, con cuál de estas afirmaciones que mencionó Ale,
te sientes identificado. O sea, ¿hasta qué punto crees tú que podría haber una señal del síndrome del impostor? Déjanos un comentario, 1 o 2 líneas es suficiente y aquí lo compartimos con Ale. Ale, ¿sabe? Me encantaron los ejemplos que diste y escuché por primera vez el síndrome del impostor. Me dio miedo, como el síndrome del impostor. Esto es algo patológico. ¿Cómo enfrentas tú eso? Sí, creo que igual ahora está como más ablandado, yo digo, el tema, Sí, ¿no? Porque al principio, igual, no sé qué te pasa a vos, Gaby, pero creo que acá en Latinoamérica hace poco que se conoce como, porque yo cuando empecé a hacer los talleres abiertos y demás, de hecho la mayoría de las personas como, ¿de qué estás hablando? Entonces, me costaba, dije, bueno, a ver qué preguntas hago y cómo digo de qué se trata para quien no sabe el nombre, después lo sentimos la gran mayoría, ¿no? Pero entonces creo que se está descubriendo como nombre hace menos tiempo que en todo lo que tiene que ver con habla inglesa, digamos. En inglés hay mucho desarrollo de este tema. Con lo cual creo que al síndrome suena, pero ahora está como un poquito más amigable. Más allá de esto está la pregunta de, ¿tengo una enfermedad? O sea, ¿qué tengo que hacer con esto? Y no, hay bastante, cuando yo me puse a investigar, como más desde lo conceptual, hubo, digamos, y hay distintas miradas. ¿Le llamamos síndrome? ¿Le llamamos experiencia? Últimamente lo que se va más es hablar de la experiencia del impostor o de la impostora. El tema es que termina pegando mucho más el nombre de síndrome del sí, impostor y sí. termina prevaleciendo, y ha sido también el debate cuando le puse el nombre al libro. Eh, pero bueno, digo, no está catalogado como una enfermedad. Además, porque esto tiende a ser algo situacional. Yo siempre digo, no es que Mm. uno va a hacer las compras y dice, me voy sintiendo un fraude todo el tiempo, ahora se van a dar cuenta de no sé hacer una compra. No, o sea, no lo veo y no lo siento en todo momento. Si lo siento en todo momento, bueno, ahí sí probablemente tenga que pedir alguna ayuda porque hay quizás algo más de base. Pero en general esto tiende a ser situacional. Yo me doy cuenta que tiene que ver con, o lo siento en los momentos en que voy a rendir exámenes, o lo siento cuando estoy en determinadas reuniones. Yo les pregunto puntualmente, ¿en cualquier reunión te sentís así? No, me siento así en reuniones, ponele con personas que admiro o con personas que yo considero tal cosa. Sí. Entonces, está bueno ahí ir identificando, porque también que no es algo que tiñe toda nuestra vida, o en determinados desafíos, no sé, me ofrecen un nuevo puesto, yo digo, no voy a poder, lo agarré y digo, ay, ahora se van a dar cuenta que no era yo y que tenían que llamar a otro. Pero creo que está bueno puntualizarlo y hablarlo desde ahí, entonces no es una enfermedad, pero digamos, también está bueno pensar, ¿lo siento en determinados momentos o lo siento en todo momento? Si lo siento en otro momento, quizás estemos hablando de otra cosa. Por eso también el síndrome del impostor, creo que por lo menos acá en habla hispana está como mucho más desarrollado desde el coaching, creo que hasta en la psicología, que eso me parece como súper interesante como fenómeno. Sí, y creo que es muy valioso lo que dice esto de, de preguntarnos dónde me ocurre, cuándo me ocurre, frente a quién, en qué contexto. Creo que esas preguntas de circunstancias, como dijiste tú, circunstanciales, ayudan a que la persona realmente pueda gestionar esto y no sea como algo transversal siempre, en todo Claro. momento. Esa es una de las cosas muy poderosas que aprendí yo hace mucho tiempo cuando trabajé el tema de la resiliencia y la fortaleza mental en equipos, en empresas. Ujú. Usé el modelo de Martin Seligman, que desarrolló todo el tema de la psicología positiva, y él Sí. dice que todo el tema de la resiliencia tiene que ver con el optimismo. ¿Y quiénes son los optimistas? Aquellos justamente que son capaces de interpretar la realidad como algo limitado en el tiempo y que no afecta necesariamente todas las áreas de mi vida, sino que es algo puntual de ahora y de este espacio. Ujú. Sí, es que como todo, creo que las generalizaciones, que eso también lo hablo en el libro, no ayuda, ¿no? O sea, Claro. esto de salir del siempre, nunca, ¿no? O sea, ir a lo puntual, tratar de entender, por eso yo digo que uno lo puede transformar en su aliado, en el sentido en que me meto adentro y me fijo a ver qué me está pasando, cuándo, dónde, qué me digo, ¿no? Hablamos del cuento que me cuento. Entonces, ¿qué cuento te estás contando? ¿En qué momentos? Eso creo que ayuda además a que uno se empiece a preparar, porque
es como que te podés mirar desde afuera y yo no soy un fraude, no, me digo determinadas cosas en determinado momento, identifico en qué situación ocurre eso, entonces cuando yo ya voy a una reunión de este tipo o cuando a mí me ofrecen un trabajo, entonces yo ya me voy como un poco más armada, puedo empezar a desarrollar alguna estrategia que no es única, y eso lo aclaro siempre, porque está como esto de, bueno, dame la receta con los 3 pasos, con lo cual Sí, en 3 minutos y medio ya nunca más voy a... No, yo trato de no vender esas cosas mágicas porque no creo en eso. Sí creo en mirarse y en encontrar en cada uno y a partir de ahí, bueno, una batería de estrategias puede encontrar cuál es la suya. Pero por eso me parece muy sí. importante tratar de aislarlo de alguna forma. Sí, sí, creo que eso me parece brillante. Y en general, en cualquier desafío que tenemos en la vida, cuando estamos emocionalmente, por ejemplo, cansados, a mí me pasa mucho, cuando estoy cansado o cuando estoy con hambre, y peor, cuando ambas ocurren juntas, mi forma de pensar es mucho más pesimista y ahí yo creo que Sí. influye muchísimo el cuerpo. Por eso yo muchas veces hablo, Ale, de los 3 factores biológicos del liderazgo, que son la alimentación, el sueño y la actividad física. Es increíble cómo nuestra salud física afecta nuestra salud mental y por lo tanto la forma en que reaccionamos emocionalmente en el trabajo. Totalmente, totalmente. Por eso creo que tiene que ver con la Sí, conciencia de uno mismo. Eh, Digo, incluso vos lo traes desde el lado del bienestar, bueno, todo esto que ya cada vez hoy está más comprobado, ¿no? Que el sí, cuidarse desde lo físico no es una cuestión de belleza, podría serlo, pero tiene mucho que ver con el desarrollo también de nuestra capacidad de procesamiento, ¿no? Capacidad mental, de nuestro bienestar, de nuestro foco. Entonces me sí. parece que trabajar desde la conciencia esto es fundamental. Bueno, buenísimo. ¿Qué efectos tiene esto dentro de lo laboral? Antes de empezar a ver ya como la solución o posible solución o camino de salida, ¿qué dolor, qué costo particular tiene para una persona dentro de un contexto organizacional? A ver, digo, primero te digo lo que es a nivel personal para llevarlo a lo organizacional, porque está ahí unido. Yo creo que una de las cosas que más se observan es que las personas se paralizan, o sea, no pueden avanzar, no pueden tomar nuevos desafíos, ¿no? Porque esto de que la gente se va a dar cuenta y de que yo no me considero lo suficientemente capaz, entonces te pueden ofrecer un trabajo y no lo tomás. Así que eso tiene un impacto directo en las organizaciones y en los equipos, porque gente que es muy capaz no se anima a avanzar, no se anima, eh, diría, hasta a dar opiniones, ahora nos podemos meter en eso, ¿no? Pero no se anima a hablar, no se anima a mostrarse, el tema de exponerse es algo tan presente, o sea, esto de que no me quiero exponer a ver si se dan cuenta, entonces me guardo. La procrastinación, que hoy está tan de moda hablar de esto, me voy a patear la pelota hacia adelante, lo dejo para después. Entonces, esto, por un lado, lo que hace es que las personas, de vuelta, no es que se paralizan, no es que lo dejan como no, pero lo pateamos ahí hacia adelante y quizás lo voy a hacer después. Entonces, de vuelta también tiene un impacto, porque además la procrastinación nos lleva a estar bastante insatisfechos con nosotros mismos, porque queremos lograr algo, pero no lo logramos porque no nos animamos, porque creemos que no somos lo suficientemente buenos o que no lo vamos a hacer lo suficientemente perfecto o hasta que no sepa tanto como no me voy a animar a hacerlo. Entonces la Sí, procrastinación también lleva como a un peso del no lograr lo que quiero y al final lo único que hace es, así como la parálisis, digamos, el anterior caso que conté, es este pensamiento termina alimentando el de que no soy suficiente, porque no hay nada que te pruebe lo contrario, porque no estás avanzando. Con lo cual también es un círculo vicioso. Otra de las cosas que hace es que la gente se esfuerce un montón. Y esto entonces a nivel personal digamos, tiene esto de que terminás agotada, sí, agotado, cansado, no dormís, o sea, ¿por qué? Porque te esforzás tanto que después quizás terminás teniendo resultados que son mejores de los que esperabas. Pero ¿a qué costo? ¿No? Hay un meme siempre dando vuelta que dice viernes, pero ¿a qué costo? ¿No? Y como que llega la sí, persona destruida. Bueno, yo siempre me lo imagino como muy parecido a ¿no?
lo logré, pero ¿a qué costo? O sea, ya está, no doy más. Bueno, esto del esforzarse un montón también es súper característico. Entonces, imagínate que en un contexto, esto es de lo personal, pero en un contexto organizacional, la gente termina súper quemada. A veces los equipos se retroalimentan, ¿no? Sí, Porque si uno se esfuerza un montón, se queda hasta la noche, el otro se queda. Ahora no estamos trabajando tanto en oficinas, digamos, sí, pero antes era mucho más visible, ¿viste? Como que a ver quién se quedaba hasta más tarde, quién se esforzaba más. Igual quedarse hasta tarde en una oficina no quiere decir esforzarse mucho o trabajar mucho más, pero digo, había como una competencia a ver quién era más competente a partir de, no sé, la cantidad de horas que estabas ahí o la cantidad de horas que no dormías. Mi vida anterior, digamos, era contadora, así que he pasado los días de cierre a las 3 de la mañana volviéndome a mi casa. Eso que hoy creo que me sería muy difícil de hacer. Pero llega un punto, a vos que te fuiste que a las 3 de la mañana, vos hasta las 4 de la mañana. Bueno, entonces es como que también esto del esfuerzo enorme mm, en un equipo puede hacer que todo se termine retroalimentando, no termina siendo muy bueno, porque al final que no se quedó hasta las 2 de la mañana es como que se siente un fraude también, ¿no? sí, Eh, y bueno, y por supuesto todo esto influye un montón en el bienestar de la gente, porque yo cuando pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué sentís? Angustia, ansiedad, inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, si vos estás viviendo miedo, ¿no? El miedo permanente a que se den cuenta, el miedo a equivocarte. Entonces, si vos estás viviendo un montón de situaciones de esa forma, en el tiempo, es como que, bueno, quizás lográs los objetivos, pero la pasás muy mal en el camino y eso no es muy saludable. Entonces, todo eso se replica en los equipos, además de que claramente si las personas no se muestran tal como son, tienen miedo de mostrar algo, porque si no es perfecto no lo muestro, entonces se lo guardan, o tienen miedo de preguntar algo y no preguntan, bueno, nos estamos perdiendo las voces de un montón de personas, o sea, las opiniones, lo que podrían, digamos, lo que esas personas podrían producir de distinto, ahora que se habla tanto de diversidad. Digo, esto no está separado de lo que es la diversidad y la inclusión, porque vos sentás un montón de personas a las mesas, pero si no hay un ambiente en donde las personas se puedan mostrar, se puedan desarrollar tal cual son, entonces, digamos, eso no aparece. Con lo sí. cual, el síndrome del impostor en las organizaciones creo que puede tener un peso importante en este sentido. Y creo que eso se conecta muy bien también con el otro concepto que tú has desarrollado, que es el aprender a través del error o con el Sí, error. exacto. Porque, o sea, la forma en que lo veo yo es que si tengo miedo a fallar, entonces tengo miedo a accionar. Y si no acciono, no genero progreso. Entonces, creo que, y corrígeme tú, que el síndrome del impostor también está relacionado con qué interpretación y qué connotación tiene el miedo en nuestra cultura, el error. Ujú. Claro. Primero podría decir que digamos, acá el tema es que el error o la equivocación o el fracaso está mal visto. O sea, ya de por sí tiene una etiqueta negativa, ¿no? Es como el éxito es bien visto, fracaso, falla, error, lo que sea, negativo, mal visto. Entonces eso se corre, como que lo corremos de la vista. Vemos a la gente como que se tiende a contar las historias de éxito, mostrar siempre como lo positivo y lo pongo entre comillas. Entonces todo lo que parezca que no funciona, que no funcionó, que me equivoqué, lo que sea, lo corro de la vista. Entonces ya de por sí vivir como en esa dualidad de etiquetas, me parece que no termina siendo positivo para integrarlas, porque digo, las experiencias, todo el tiempo vas equivocándote, aprendes de eso, Claro, evolucionás, vas hacia adelante, con lo cual ese concepto que tenemos, sobre todo bueno, y en Latinoamérica, vivimos en sociedades como bastante del éxito, de mostrar sí, el éxito. Después de todo otro que traías, que si yo tengo miedo a fallar, digo, ¿cómo voy a progresar? Porque entonces está la falsa ilusión de que podemos hacer cosas nuevas, diferentes, y que siempre nos va a salir bien, o que nos debería salir bien. Con lo cual ahí hay como una contradicción implícita, pues si realmente estás haciendo algo nuevo o algo que vos no experimentaste, puede ser que lo haya hecho otro, pero como vos no lo pasaste,
o el Sí. cuerpo, digamos. Pero está ahí esa contradicción. Bueno, hace algo nuevo, pero no te equivoques. Y entonces, para mí esa contradicción también termina siendo negativa, podríamos decir, para internalizar esto de que equivocarse es parte del proceso. Obviamente, esto de equivocarse sobre lo mismo varias veces, no. O sea, hay algo que no estamos viendo, hay algo Sí. que... Pero otra cosa es que si yo estoy haciendo cosas nuevas o cosas diferentes, voy a estar fallando. Lo ideal es aprender de eso. Entonces, creo que hay, sobre todo, que resignificar varias de los términos en los que hablamos en función de éxito y fracaso, también para trabajar sobre el síndrome del impostor. Por eso creo que los dos van juntos. Creo que es muy poderoso esa herramienta que dices de resignificar. Creo que ahí hay muchísimo valor. Creo que es oro. Pocas veces nos detenemos a apreciar el valor que el lenguaje tiene frente a las experiencias que vivimos. Entonces, en vez de decir un error, digo, por ejemplo, esta es una oportunidad de aprendizaje, Ujú. es muy diferente. Cambié el lenguaje para la misma experiencia, por lo tanto, mi reacción y disposición emocional probablemente va a cambiar también. Si vamos entonces al tema del síndrome del impostor, y ahora pensando como en una salida, entonces alguien que realmente escucha esto y efectivamente lo identifica, ¿cuál sería un primer paso práctico para empezar a superar esto? Yo creo que el primer paso está dado en la medida en que lo puedan identificar. Y yo siempre acá lo que digo es identificarlo en uno. Porque viste que nosotros venimos, por lo menos los que somos más grandes, venimos como este modo espectador. Miro, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué me cuenta Alejandra, a ver qué me cuenta Sí, Gaby. Entonces, mi invitación es a mirar hacia adentro. Yo les di unos ejemplos de cuáles son las frases que las personas se dicen. Bueno, ok, entonces, ¿cuál es la frase que vos te decís? ¿No? ¿En qué momento te la decís? ¿En qué contexto te la decís? Puntualmente. ¿Sabes que este ejercicio que es tan simple muchas veces, sobre todo en los espacios de coaching, las personas me dicen, no lo tengo claro. ¿Y qué te decís? Y capaz que identifican una cosa, y a veces cuesta. Hay personas que lo tienen como más elaborado, pero entonces sí. esto para mí es fundamental, porque primero tengo que identificarlo en mí, si no yo te puedo dar una lista de 20 estrategias y difícilmente avancemos. Entonces lo primero es darse cuenta de que esto existe, de que no es, que no soy un fraude, sino que hay algo que me estoy diciendo que me hace sentir un fraude. Hay una forma de interpretar las situaciones que me hace sentir un fraude. Y hay determinadas situaciones que algo disparan en mí que yo me siento un fraude. ¿Sí? Entonces, para mí, esta conciencia, así, bueno, tomar conciencia, esto, yo creo que es como el, no sé, un 30% del camino. Porque Y ya creo me que está genial separo. porque creo que es genial. Y para la gente que nos está escuchando, si tienes el coraje y la valentía justamente para, para hacerlo acá, ¿cierto? O si no, cuéntanos por privado, por LinkedIn, a Ale o a mí. Pero ¿cuál es la frase que te dices? Creo que esa pregunta, Ale, está genial. ¿Cuál es la frase que te dices? Y ese es el ejercicio que les dejamos acá. Si te animas a dejarnos la frase acá en los comentarios, colócala. Y no tiene que ser todo un párrafo. Es que No sé, tres. no suele ser una gran elaboración, ¿eh? Son Claro. frases de cuatro, porque te viene así como una catarata de pensamiento. Entonces son 4 palabras en general, ¿no? Pero es Sí. muy importante identificar, Creo que es identificar. muy valioso eso, porque cuando yo digo qué es lo que me digo, la otra cosa que estoy haciendo es que también me estoy desidentificando con el pensamiento y entonces puedo empezar a trabajar. Entonces creo que la pregunta que tú haces es muy valiosa. ¿Qué frase te dices? ¿En qué momento? ¿En qué situación? Esa la agregué yo. Pero, pero el punto es No, que no, cuando escucho, es que sí, son las dos, ¿eh? Sí, 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 claro eso. que sí. Entonces cuando Eh, me pregunto cuál es la frase que me digo, empiezo a identificar el diálogo interior, creo. Totalmente. Después hay algo que también parece muy sencillo, pero baja mucho la sensación de ser un fraude, que es compartirlo con otras personas. Oh, Vos decís, tan simple como eso, sí, sí. Hay veces que pasan los talleres y, bueno, y a ver, ¿qué te llevaste? ¿Qué fue lo que...? Y una de las cosas que aparecen es, no estoy solo, no estoy sola. Es increíble, o sea, más allá de cualquier técnica, de cualquier estrategia, el darme cuenta que no estoy solo, que no me pasa a mí únicamente, que resulta que a la persona que yo admiro, o a mi jefe, sobre todo, por ejemplo, trabajando esto en equipos, resulta que mi jefa también.
¿no? Le pasa esto. O mi compañero, ¿qué pasa? Muchas veces las personas piensan, no sé qué estoy haciendo acá en este equipo, o sea, porque son todos muy buenos y esto aparece mucho, ¿no? Entonces, la mayoría piensa lo mismo en equipos que son como que hay mucha admiración. Eso es impresionante, porque es como, ¿qué estoy haciendo yo en este equipo? Y la mayoría piensa lo mismo. Entonces, el compartirlo ya baja muchísimo la vergüenza, ¿no? Porque entonces, no soy yo la única persona, no es que me tengo que estar escondiendo, esto me está pasando y sé que no soy yo, sino que hay algo que me estoy diciendo y hay algo en la situación que interpreto. Entonces, Sí, el compartirlo también es súper, súper poderoso. Porque me permite salir de vuelta de esto, de esta generalización que muchas veces ocurre en nuestra cabeza, de todo este fantasma que nos toma ahí el pensamiento, lo empiezo a hilvanar en palabras. Ponele, Gaby, que no sé, que ahora ya sabemos que hablamos los dos de lo mismo. Entonces alguien me ofrece ir a dar una charla y yo te digo, no, Gaby, sabes que tengo miedo, esto va a salir mal, me voy a olvidar de todo lo que decís, de todo lo que digo, ¿viste? Y vos me podés ir también a mí llevando en la conversación para que yo baje, conecte con, bueno, pero vos ya diste tal otra charla, ¿no? Como, y qué es lo que te da miedo, bueno, a ver cómo podemos prepararnos, podemos tener una conversación que ayude a bajar esa sensación y a probablemente tomar el desafío, o no, si vemos que no está preparado, capaz que no, pero digo, es sí, muy útil conversarlo con otros. Eso para mí es clave como segundo sí. punto. Y creo que se conecta mucho con un concepto que desarrolla la Christine Neff, que desarrolla todo el tema del self-compassion, de la autocompasión. Sí, Ella habla de la humanidad compartida, que es justamente la cuando menciono hablamos en de mi la... libro a Sí, ella. Sí, eso, sí. eso, creo que está genial. Es decir, cuando nos damos cuenta, como dices tú, Ale, que, que no soy el único, no soy la única que le pasa esto, que siente esto, sino que lo pongo afuera, como dices tú, muy bien, lo pongo afuera y escucho que a otros también le pasa, se genera una humanidad compartida que crea una sensación como de alianza, de familia, de tribu, y también baja, muchas veces acá es peor, en la cabeza es peor de lo que es realmente cuando lo compartimos con otros. Sí, 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 eso tal cual, ya te digo, yo lo venía viendo en los talleres, después la cito en el libro porque me pareció muy interesante esto de la experiencia compartida, Mm, pero se ve, digamos, desde la práctica es clave. Así que siempre tener alguna persona, no es necesario tener un grupo, una persona, dos personas con las que una pueda, alguna amiga que comparten ahí, ya saben de qué se trata, no alguien que te diga, no, no pasa nada, dale, seguí para adelante, porque eso no ayuda. O sea, vos podés, ese mensaje así, sin darle lugar a la duda que la persona tiene y no ayuda. Lo aclaro porque si no estos mensajes que son así como que terminan invalidando lo que a la otra persona le pasa, creo que son bastante contraproducentes. Si no es, ok, te está pasando esto, veamos qué te está pasando, ¿sí? Y darle lugar para que la persona lo pueda elaborar. Después creo que, por supuesto, es clave trabajar este vínculo que tenemos con los errores y con los fracasos. O sí. sea, ¿qué me digo cuando me equivoco? ¿Qué creo que soy? ¿Soy un fracaso? ¿Soy un desastre? ¿Soy un fraude? O sea, si ese es el mensaje que yo me estoy dando, si es el cuento que me estoy contando, volviendo un poco, ¿no?, al cuento que me cuento, bueno, probablemente, y sí, me termine sintiendo un fraude, porque todo tiene que ver con la forma en la que interpretamos las situaciones. Así que si lo mío es éxito o fracaso, y fracaso es que yo entonces no sirvo o que soy un fraude, y no va por ese camino, no vamos a poder salir de esta sensación de ser un fraude. Entonces, eh, trabajar en esto de entender que la vida son experiencias y que a veces alcanzamos los objetivos y le podemos poner de nombre éxito, y que a veces no los alcanzamos y le podemos poner de nombre fracaso, pero que probablemente no puede existir uno sin el otro, y que si queremos hacer algo nuevo, tenemos que saber que va a fallar muy probablemente, o sea, diría, si no fallás, podría ser casi como la excepción, ¿no? Si no Entonces, fallas, hay un problema. claro, Jeff Bezos de Amazon decía, ¿no? Como, bueno, como que si no estás fallando, probablemente es o que no te estás arriesgando lo suficiente o que ya no era mucho experimento, o sea, era algo que ya Mm. sabías que iba a andar. Y me parece bueno como ese concepto, ¿no? De, espera, ¿estoy innovando mucho o medio que estoy yendo a lo seguro?
Bueno, cada uno hace, digamos, cada uno acá puede hacer lo que quiere, pero a lo que voy es sabiendo de qué hablamos cuando hablamos de errores y de fallas y demás. Y algo que también podríamos hablar de un montón de estrategias, pero sí acá lo que aclaro es que está bueno, aunque sea tomar una y hacerla. O sea, trabajar sobre una. Porque si no, y digo, esto pasa en los talleres, pasa en las charlas, ¿viste? Pero dame estrategias, y nos pasa a todos, ¿eh? Dame estrategias. Pero si no pones aunque sea una en práctica, no va a pasar nada. O sea, es como un manual para ir a nadar. O sea, Claro. si no te metes en el agua y no intentás ahí, lo digo a alguien que, o sea, que le tiene miedo al agua y que aprendió muy de grande, y bueno, hasta que no intentás ahí dar la abrazada, ¿viste? Y ver si haciendo algo podés flotar, aunque sea, o no haciendo nada podés flotar, bueno, no va a cambiar. Entonces, yo les propongo hacer algo, aunque sea reconocer el pensamiento que tienen. Eso ya es un montón, ir dándome cuenta cuando me digo algo. Y después la que siempre digo, porque me encanta y me parece súper poderosa, es la de cuando las personas te felicitan o te elogian, no decir de nada, no, o sea, no decir no fue nada, de nada, no era para tanto, o sea, todo ese tipo de cosas, no. O sea, quedarse callado mínimo un minuto, esperar no decir nada de eso y querer decir gracias, fue un placer, preguntar qué es lo que te gustó, ¿viste? Pero hacer algo que no haga que esa energía de que nos está llegando un elogio, nosotros la dejamos pasar o no nos hacemos cargo. Porque eso tiene que ver mucho con uno de los elementos que yo hablé, que es esto de que no reconozco que hay algo en mí valioso o que yo hice algo valioso para que eso suceda. Entonces, eso es un entrenamiento que vos de vuelta, no lleva mucho tiempo hacerlo, es en vez de decir una cosa, decir otra, o sea, cambiar la respuesta. Así que no hay excusa posible, porque a veces me dicen, no tuve tiempo. No se necesita tiempo. Paremos con, paremos con las excusas. En vez de decir, no fue nada, digo, gracias. ¿Qué te gustó de mi trabajo? Gracias. ¿Viste qué bien que estuvo? Lo reforzás. Es un ejercicio que parece simple, pero por lo que me dicen, genera mucha incomodidad. Y bueno, bienvenido sea. Creo que está genial ese ejercicio y creo que el tema de creerse el cuento, la forma en que lo defino en mi libro, que es la capacidad de actuar con el miedo, Ujú. incluso cuando siento miedo y pasar a la acción. Esa es mi definición de creerse el cuento. Es cuando no sé qué va a pasar, siento miedo y con el miedo mismo me lanzo al hacer imperfecto. Esa es mi propuesta en Claro, el libro. Y creo que se conecta mucho con lo que dices, porque el tema de estar abierto a recibir la gratitud de otro es tan importante. Yo muchas veces lo he visto, yo creo que yo también lo hacía eso antes. No, sí, eso, sí, o sea, me lo dices, pero nada, no es para tanto. O bueno, para eso me pagan. No, de nada, ya no siga. Ay, ya, no agradezcas, ¿por qué? Entonces, creo que este poder, yo creo que tiene que ver con la autoconfianza. Abrámonos a recibir las gracias de otros. totalmente, sí. Por eso decía que a veces esos ejercicios muy cortitos, muy breves, Sí, que no llevan demasiado tiempo, pero hacen que uno esté primero más consciente, porque lo decís en automático, seguramente de que tenés, no sé, 5 años, 6 años, que uno es chiquito, como que dice, o 10 años, pero en algún momento uno aprende a no decir gracias, ¿viste? Y como, qué bien que estuve, ¿no? O sea, sí. nos empieza a dar vergüenza. Entonces, esos ejercicios hacen que uno se reentrene en hablarse y en hablar de uno mismo para con otros, porque al final después si uno le está diciendo a la gente, no fue nada, no fue tanto trabajo, al final ¿qué estamos diciendo? ¿No? Estamos desmereciendo lo que hicimos, que como muchas veces digo, es mucho trabajo, o sea, gente que se queda tal vez un montón de horas, se queda la noche, no estoy descansando porque tengo que terminar esto y después decís no fue nada. No, poner las cosas en su lugar. Yo creo que Sí. esas, más allá después de un montón tal vez de estrategias que requieren como más conocimiento detrás o como un trabajo más elaborado, me parece que esto que estuvimos hablando es como mucho más visible
y cosas que uno puede empezar a hacer para ir generando conciencia, porque también en la medida en que vos te vas dando cuenta de lo que te decís, cuándo te lo decís, esto, de cómo le respondes a otros, empezás a abrir, digamos, la cabeza y a darte cuenta de un montón de cosas. Eso es lo que la mayoría de las personas comentan. No, me encontré en tal situación diciéndome y no, dije, no, espera, ¿cómo me voy a decir esto? Entonces Sí. empieza como, empieza a, digamos, a abrirte la cabeza y a generar más conciencia sobre vos mismo. Para la gente que nos está escuchando, ya que vamos a empezar a cerrar la conversación con Ale, déjanos un mensaje de texto contándonos qué fue lo más valioso que aprendiste de esta conversación, de lo que escuchaste hoy. Déjanos una línea suficiente por el mensaje para poder también leer qué es lo que tú estás pensando. Ale, para ir cerrando esta conversación, pensé una pregunta directa, personal hacia ti. ¿En qué área de tu vida específicamente crees que has dado el mayor paso en vencer o hacer del síndrome del impostor un aliado? Uf, y bueno, yo creo que en lo profesional, eh, digamos, en varios momentos. Yo te dije que soy contadora, o sea, trabajé como contadora muchos años. Siempre digo, hace poco estuve en la Feria del Libro, presentando el libro, y había puesto en un post, si se lo contara a la Alejandra de hace, no sé, 10 años, no lo creería, o 15 años menos. Capaz la que era más chiquita, sí, porque tenía un poco más de, o sea, estaba mucho más conectada con el escribir y con eso, pero después en algún momento eso se fue perdiendo. Entonces yo creo que en mi vida varias veces, cuando decidí dejar mi trabajo para trabajar más como coach, como capacitadora, yo hice un cambio que es de trabajar como contadora a trabajar mucho más como coach, como capacitadora, hoy dando charlas y demás, y además de trabajar en relación de dependencia, a trabajar por mi cuenta. Entonces fue todo como un cambio muy, muy grande, muy grande. Y en esos momentos, digamos que yo me sentía un fraude, sobre todo cuando estaba viendo, ¿y cómo hago este cambio? Primero que sentía que nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno, o sea, ¿qué voy a escribir de coaching? Y voy Sí. o sea, publicar en un blog. Mi página de hoy, en su momento, había sido el blog que yo inicié hace 10 años para empezar a escribir algo y no me animaba a publicar, aunque no lo leyera nadie, o sea, imagínate que no iba a haber gente, millones de personas entrando a mi página que no la conocía nadie, no iba a haber nadie para, pero bueno, igual viste que uno, no, mirá si tiene algo que no dice bien o que no está bien, entonces, ¿quién me va a querer a mí o sea, quién me va a contratar? ¿Quién me va a querer a mí para ser coach? Entonces, ahí fue donde yo más empecé a conectar y a leer sobre el perfeccionismo, porque yo me di cuenta, dije, Sí. o sea, de esta no salgo, si no hago algo conmigo, no salgo, porque hay otra gente que no estudió todo lo que estudié yo y está vendiendo cosas, está dando cursos, está escribiendo, y yo no me animo ni a publicar una nota en un blog mío, que no lo lee nadie, porque no lo conocen. Entonces, ahí creo que ha sido un gran paso. El otro gran paso para mí ha sido cuando empecé a pararme en un escenario. Y eso fue tremendo, tremendamente positivo, pero tremendo también la pasé en algún momento porque eh, yo empecé, digamos, con esta temática de los errores y los fracasos allá por el 2015 y empezamos a organizar unos eventos acá en Buenos Aires para que las personas, para que los emprendedores vengan a hablar de sus errores y de sus fracasos. Ah, sí. Y claro, entonces, ¿qué pasó? Yo de vuelta, o sea, si bien estaba lanzándome así como a dar cursos y todo esto, estaba en todo este proceso, y la idea era organizar el evento, pero mi idea nunca fue conducir el evento. Entonces, le habíamos dicho, era todo ad honorem, lo hacíamos muy a pulmón, te estoy hablando ya de, mira, 12 años atrás, una locura, 12, no, 8 años atrás, perdón, 8 años atrás, mira, no era conducir el evento, pero bueno, le habíamos dicho a una persona que lo conocido, que venga a conducirlo, ad honorem, no teníamos plata para hacerlo, la cuestión es que unos días antes nos dice que no puede, eran profesionales y tenía que hacer un trabajo. Entonces, ok, mi ex socio y yo nos subimos al escenario, totalmente inconsciente en ese momento lo mío, está bien, venía poca gente, nada, muy, muy poquitos. Ahora, el tema es que el evento empezó, después con el tiempo empezó a crecer.
y después pasaron a ver 300 personas, y en un momento pasamos a una sala para 600 personas. Todo esto en el tiempo. Y yo te juro que lo pongo en el libro también. Yo me sentí lo digo textualmente, una bolsa de papas. O sea, ¿qué estoy haciendo acá parada? No tengo, o sea, yo menos buena conmigo, cualquier cosa, ¿no? Pues yo decía, no tengo gracia para estar acá parada. Que, digamos, no, la gente no sé si, digamos, si le va a resultar interesante lo que tengo para decir. Entonces, yo tuve que trabajar mucho en ese tiempo, porque fue una decisión para mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Sigo por este camino? O sea, me bajo y sigo, bueno, como organizando y todo lo que hacía, pero me bajo y no sigo hablando, o me quedo en el escenario y empiezo a trabajar conmigo. Y esa fue la decisión que tomé. Pero no fue, para mí no fue nada fácil porque yo no me veía para nada sabiendo hablar, sabiendo expresarme, o como una comunicadora. Me daba como mucha vergüenza. Entonces, viste, como, claro, la gente se va a dar cuenta que no sé, que no estoy segura de estar acá. Así que trabajé en ese momento con una coach de voz. O sea, tuve como un trabajo bastante profundo en ese sentido. Pero yo creo que ese ha sido de los últimos años, sin duda, el momento más desafiante por la exposición. Algo que yo te comentaba que es clave en el síndrome del impostor, ¿no? Porque es como, estás en un escenario, la luz está ahí y la gente, tenés un montón de gente mirándote y más allá que ahora, por supuesto, lo disfruto un montón, digo, no fue de la noche a la mañana el proceso. Y creo que, sí, y gracias por compartir esa experiencia y por tu autenticidad. Yo en mi libro hablo de que uno de los pilares del modelo es aprender a estar cómodo con estar incómodo. Esa frase a mí, Ale, me cambió la vida. Está muy porque bueno. aprender a estar cómodo con estar incómodo es la base para desarrollar una autoconfianza. Aprovechar de creerse el cuento de forma auténtica, sin llegar a la arrogancia. Créete el cuento no es arrogancia, créete el cuento es tener una autoconfianza sana para ejecutar las acciones que necesitas, incluso cuando sientes miedo. Entonces, creo que esto de estar cómodo con estar incómodo conecta también con lo que tú dijiste. Aprendamos a estar cómodos con estar incómodos. Es una recomendación que le quiero invitar también a la gente que nos está escuchando. Sí, Mira, algunas... Sí. Y algo que se me venía recién es esto de que también empezar a darnos cuenta que no todo tiene que salir perfecto, y vos antes lo hablaste, ¿no? Sí. De que uno puede tener dudas también, puede no saber, y amigarse con eso. Porque, claro, uno de los lugares donde más pega el síndrome del impostor es en el ámbito académico. Y en los profesores y en las profesoras, por ejemplo, la gente que, bueno, que da algo, y acá también entonces quien tiene que dar una charla, quien tiene que dar una capacitación. ¿Qué pasa si alguien me pregunta algo que yo no sé? Sí, entonces, lo he escuchado muchísimo. bueno, Yo también una de las cosas que hago es entrenamiento de public speaking. Entonces entreno también a gerentes a cómo hacer presentaciones efectivas, y eso es algo que sucede muchísimo. Claro, entonces también es aprender a que, bueno, si alguien pregunta y uno no sabe, no te va a hacer menos el decir, la verdad es que esto no lo sé, o la verdad que ahora no lo he escuchado. Imagínate si tuviéramos que saber cualquier cosa o estar al tanto de todo. O sea, yo creo que ni leyendo todo el día podés estar al tanto de todo lo que sale. Entonces, en esto del estar cómodo, en el estar incómodo y en el ir fluyendo. Cuando uno puede trabajar desde ahí, desde que no soy una impostora porque me paro y alguien me dice, Ale, ¿leíste de tal libro? Yo digo, la verdad es que no lo había escuchado, contame, y lo anoto. Claro, y aprender a decir no sé también es una forma Eso. también, de hecho, que genera confianza, no desconfianza. Es decir, el que dice que sabe cuando no sabe genera más desconfianza que el que dice no sé cuando efectivamente no sabe. Sí. Bueno, igual es que venimos, creo, de un cambio de paradigma, porque antes, como, viste que la otra vez había leído en un libro de esto de qué imagen das, y entonces, por ejemplo, si ponerle un vendedor, sí, ya te digo la respuesta, y te dicen cualquier cosa, digo un vendedor, por favor, porque era un ejemplo que se me venía a la cabeza, ¿no? Te respondo algo porque quiero mostrarte que tengo todo contemplado. Y como que eso generaba más confianza. Pero creo que ahora estamos en un cambio de paradigma, ¿no? En donde
quizás prefiero que alguien me diga, alguien que me está vendiendo algo, mira, no tengo las características de este producto, pero lo vemos y vuelvo. Pero es un cambio de paradigma esto, cómo las personas lo interpretan. De acuerdo, sí. Antes de cerrar esta conversación, Ale, quería mostrarte un par de comentarios que están llegando respecto a la pregunta, ¿qué es lo que la gente se está llevando de valioso de esta conversación? Dice Rodrigo Ramírez, dice, aprender a aceptar los elogios y reconocimientos sin minimizar lo que uno ha hecho. También tenemos a Jorge Barahona. Dice, me quedo con esos pequeños detalles que implican reconocer que uno está haciendo las cosas bien. Realmente uno, por inercia, minimiza muchas veces su esfuerzo, capacidad. Charlene Vidal dice, resignificación. Dar un nuevo sentido a mi presente tras una comprensión o visión distinta de mi pasado gracias a mi experiencia, valorando mis errores. Así que creo que está muy interesante los aprendizajes que se están llevando. Yo, Ale, quería invitarte a cerrar esta conversación y para eso preguntarte, ¿qué aprendizaje te llevas tú de haber conversado aquí conmigo? Primero me encantó esta frase de estar cómodo en la incomodidad. ¿Sabes qué? Me quedó resonando porque creo que hicimos un repaso, hablamos un montón en, no sé, 40 minutos creo, pero me voy a quedar con esa frase y porque me parece maravillosa, ¿no? Hablamos hoy tanto de la zona de confort y de lo seguro y algo que pesa mucho, sobre todo en el síndrome del impostor, es esto de qué pasa cuando me tengo que mover de esta zona, de cuando tengo que asumir un nuevo desafío. Sí. Entonces, me voy a quedar con esa frase porque me encantó. Creo que tiene que ver con el fluir, con el adaptarnos constantemente. Así que, bueno, si me la regalás, me la voy a llevar. Está para eso. Me encantó y creo que es hoy es uno de los grandes desafíos, ¿no? ¿Qué pasa si tengo que salir un poquito de mi zona de confort? Sí. Y el estar cómodo en que, bueno, digamos, hay espacios que no son cómodos y que vamos fluyendo por ahí. Así que esa es la frase que me voy a llevar. Gracias. Yo me llevo también de ti, me llevo esto de, ¿qué frase te estás diciendo? Me encantó la pregunta, me abre mundos de posibilidades. Ale, para la gente que quiere conectar contigo y acceder a tus libros, información, ¿cómo lo puede hacer? Lo puedo hacer en mi Instagram, que es Ale Marcote, en mi página web, que es Ale Marcote, en mi LinkedIn, que es Alejandra Marcote, en mi YouTube, que es Alejandra Marcote, así que como Ale Marcote o como Alejandra Marcote me encuentran ahí en casi todas las redes. Genial. Yo te quiero agradecer por tu tiempo y bondad y generosidad que has tenido con nosotros. Muchas gracias. Un gusto enorme porque hicimos un recorrido, así que me encantó la charla. Gracias, me despido entonces con cariño. Un beso a todos quienes están ahí del otro lado. Gracias, bye. Un beso. Gracias a todos por acompañarnos en un episodio más de este podcast Créete el Cuento. Igual que mi libro Créete el Cuento, donde lo que hago es enseñar un método de 3 pasos para superar el miedo, accionar y lograr resultados sorprendentes. Si quieres saber más de mi libro, lo encuentras en Amazon, Créete el Cuento. Lo buscas también por mi nombre, Gabriel Furman, y también contarte que tenemos abiertas las postulaciones para Créete el Cuento Online, un programa 100% online, donde llevamos el método del libro a ejecutivos que quieren dar un salto en su carrera profesional, atreviéndose a hablar con autenticidad y con poder. Me despido entonces con mucho cariño y conecta conmigo en LinkedIn, Gabriel Furman. Preguntas, comentarios, ¿qué aprendiste también de estos podcasts? Y también, si tienes alguna sugerencia de algún invitado que te gustaría escuchar en el futuro, conecta conmigo en LinkedIn, conversemos y sigamos entonces aprendiendo. Gracias y un beso para todos.